Muy buen día. Como representante del grupo número 8, a mí me corresponde iniciar a exponer el tema sobre la sociología de la desviación y el subtema que me tocó exponer es acerca del origen de los modelos sociológicos. Todas las disciplinas científicas que estudian el fenómeno delictivo han pretendido dar una explicación de las causas y orígenes del mismo, haciendo hincapié en las posibilidades de interpretación que les facilite su propio objeto de estudio, siendo desde la biología, la medicina, la pedagogía y el derecho que han enfatizado aspectos biológicos como la enfermedad, alteraciones psíquicas o educativas y como determinantes de la conducta delictiva. El ser humano desde su nacimiento se ve inmerso en el seno de grupos sociales que tienen sus propias normas de comportamiento y reglas del juego, y su transgresión determinará el inicio de la conducta desviada, pues el individuo o grupo social o la estructura normativa forman la tríada que es objeto de estudio de la sociología de la desviación, y es a través de esta que se intentará comprender la génesis delictiva, así como las consecuencias que tiene el delito en el autor, en las víctimas y en el entorno, por lo que es conveniente analizar un poco los antecedentes históricos siendo los siguientes. El primero es el pensamiento utópico, que siendo las principales fuentes del problema el ambiente, las carencias educativas, los factores socioeconómicos y la ociosidad, destacando en el plano económico el encarecimiento de la vida que origina el robo. Esto al no poder la gente subvenir a sus necesidades principales. Asimismo, no está de más indicar que las guerras también acaban con los recursos, con los excedentes agrarios y empobrecen a la población. En el ambiente se tienen que combatir las cuestiones que atraen el vicio como las tabernas, los juegos de azar, los naipes, dados, pelotas y todo juego que rápidamente vacían las bolsas de los usuarios y fácilmente, al quedarse sin nada, encaminan al robo. En la política criminal, el Estado debe contrarrestar dichos efectos mediante orientaciones de tipo preventivo, evitando todo aquello que pueda conducir al crimen, y al considerar los factores antes mencionados, son la fuente de problemas en la que el Estado deberá combatir la miseria, lograr que el país esté en paz, procurando un mejor ambiente social. Continuando con la exposición, yo les voy a hablar sobre la Escuela de Anomía, Durkheim y la despatologización. También les voy a hablar sobre el fenómeno criminal. En el fenómeno criminal se da la teoría de la Escuela de Chicago. Bueno, para Durkheim nos dice que la anomía es la ausencia de la ley y también podemos decir que es un conjunto de situaciones que alteran su degradación. No voy a hablar tanto teoría porque es muy poco el tiempo, pero de una vez me voy a adentrar cómo se ve la anomía en Guatemala. Voy a tocar un tema que se llama el transfugismo. Esto sucedió para ejemplificar claramente lo que es la anomía. Esto sucedió en el periodo de Jimmy Morales, cuando se pretendía castigar el transfugismo. En la mañana del día 8 de junio del 2019, si no estoy mal, estaban en plena sesión cuando estaban discutiendo castigar el transfugismo. Y cómo es posible que en la tarde, pues ese mismo partido, el Partido Central, ya había aceptado a otros transfugas. Entonces ahí es donde nos damos cuenta de la existencia de la anomía de la ley, porque no es justo que para mí sí y para el vecino no. Entonces eso es lo que nos quiere dar a entender la anomía, la ausencia de la ley, que simplemente no se cumple para todos. Entonces podemos decir que hemos adoptado mala anomía, que hasta la fecha la mejor convivencia sería un marco jurídico abstracto. Bueno, ahora les voy a hablar sobre el tema de la Escuela de Chicago. ¿De qué trata esto? Esto trata de un estudio que se hizo en la ciudad de Chicago entre 1915 y 1930. Algunos estudiosos fueron Robert Park, Niels Anderson, T. Hall, Max Weber, William Isaac Thomas, entre muchos otros. Pero para aclararles el punto específico, la escuela consistía en el estudio que se hizo en ese momento debido a la enorme sobrepoblación, la migración, los casos de divorcio y de violencia
que se vivían en ese país. Entonces ellos llegaron a la conclusión de que era mucha sobrepoblación, falta de oportunidades también, falta de condición social, de clase social, según la llamaban ellos, que hubiesen muchas personas que cometieran hechos delictivos. Entonces ellos se encargaron más que todo de buscar una solución y el por qué tanto crimen en ese entonces. Entonces llegaron a la conclusión que era debido a la sobrepoblación, sobre de distintas clases sociales, que hacían de menos a otras personas, que no tenían las mismas oportunidades. Entonces, al no tener las mismas oportunidades, estas buscaban de una u otra manera una forma de subsistir, ya sea cometiendo hechos delictivos. También debido a que en ese momento pues Chicago se encontraba en una crisis económica. En su historia completa pues lo podrán ver. Y entonces se darán cuenta cómo todo esto puede afectar a una población. Lo que son los migrantes, por ejemplo, nos damos cuenta acá en Chiquimula, para no ir muy lejos, muchos hermanos hondureños pues emigran hacia nuestro departamento y pues eso genera violencia. Nosotros ya nos dimos cuenta, o sea, no es necesario ir tan lejos para darnos cuenta las situaciones que pasan en nuestro departamento y en nuestro país. Para proseguir el tema de exposición, hablaré sobre el crimen como fenómeno social. El delito, el crimen como fenómeno sociocultural, es siempre causa y consecuencia de la fractura social. El punto de vista sociológico se manifestó desde principios de la criminología. Esto fue en Italia. El discípulo de Lombroso, Enrique Ferri, y en Francia, Gabriel Tarde, destacaban la importancia del medio del aprendizaje o de la imitación en la definición de la criminalidad. En el medio ambiente sociocultural, el sociólogo considera el acto criminal como una respuesta de ciertos individuos a los estímulos modulados por la organización social, ya sea la familia, el hábitat urbano o rural, el género de la vida industrial, pastoral o postindustrial, o el origen étnico. Siempre se trata de influencias que se ejercen de un modo selectivo sobre las personas que compone una colectividad. Hace referencia a que no todos los desempleados son delincuentes, pero un buen número de ellos lo fueron, principalmente al iniciarse la industrialización. Algunos distritos urbanos contienen más delincuentes, ciertas profesiones también, y así sucesivamente. Durkheim ha formulado de un modo sumario el enfoque sociológico. El crimen para él no es ni una entidad jurídica ni una biopsicológica, solo es criminal aquel que la consecuencia colectiva de un grupo califica así. Una sociedad dominada por el valor concedido a la propiedad privada definirá como prototipo al criminal, al ladrón. Y haré referencia a lo que dijo el autor Nicolai Verwey: si el mundo hay tanto mal y sufrimiento es porque en la base del mundo se encuentra la libertad. En la libertad está toda la dignidad del mundo y la dignidad del hombre. Solo sería posible evitar el mal y los sufrimientos al precio del rechazo de la libertad. Yo les voy a hablar acerca de las teorías multifactoriales. Estas teorías tienen inicio debido a la combinación explicativa de la criminalidad combinado a las áreas sociológicas, psicológicas y en dados casos específicos biológicas, partiendo de una serie de investigaciones en donde la finalidad es encontrar los factores causales del delito con variables que no tienen valor explicativo sino que conforman factores de riesgo que se van adicionando. Estas teorías se enfocan en el método empírico inductivo partiendo de la observación de hechos específicos y datos. Las teorías multifactoriales o factor approach, como se conocen, estas utilizan el método inductivo, como ya lo decía, y no atribuye al factor criminal a un solo factor como tal, sino hace referencia a la pluralidad de factores que existen en su ámbito de estudio, que es el área juvenil. El matrimonio Glueck
observó y analizó en 1950 aproximadamente 500 parejas juveniles de delincuentes y no delincuentes, cuidando en cada caso la edad, criminalidad, raza, así como también el coeficiente intelectual fuera del mismo, con apoyo de psicólogos, antropólogos, asistentes sociales y psiquiatras, determinado en 10 años de trabajo, factores por los cuales los delincuentes y no delincuentes se diferenciaban entre el resultado y los factores por los cuales los delincuentes y no se diferenciaban, y la procedencia de los factores fueron la familia, la escuela, el municipio, problemas médicos, inteligencia, personalidad, temperamento. En un inicio se contemplaron 402 factores, reduciéndose esto a 3 que suponían que eran suficientes para establecer un pronóstico social. Entre ellos estaba la vigilancia del individuo por su madre, severidad de la madre al educarlo, armonía familiar. Cyril Burton en 1940, en su obra Los jóvenes delincuentes, contempló que 170 factores desencadenaban un comportamiento indeseable. William Healy comentó que existía una pluralidad de factores que desencadenan el comportamiento criminal, y las variables que pueden determinar estas serían las siguientes: males hereditarios, anomalías mentales, constitución física y mental, conflictos espirituales, malas condiciones familiares y de amistades, intereses insatisfechos y malas condiciones de desarrollo infantil temprano. Cabe mencionar que este autor fue el pionero en utilizar el principio multifactorial en este enfoque. Muchas gracias. Bueno, yo les voy a hablar sobre la teoría ecológica. La primera de las teorías que surge en el ámbito de la Escuela de Chicago es la teoría ecológica. No es correcto identificar la Escuela de Chicago con la teoría ecológica y el significativo análisis topográfico que esta última realiza. La Escuela de Chicago es más que una escuela sociológica, constituye el germen y el crisol de las más relevantes concepciones de la sociología criminal. Así, la sociología urbana divino ecología humana y social. Entre sus representantes pueden citarse a Park, Burgers, Tarasher, Shaw y McKay, entre otros. El marco de atención de estos autores es la gran ciudad como unidad ecológica y su reflexión de su tesis, que existe un claro paralelismo entre el proceso de creación de los nuevos centros urbanos y la criminalidad de los mismos. La criminalidad urbana, afirma esta teoría, la ciudad produce sus delincuentes, claramente diferenciada desde los puntos de vista de la que se produce fuera de tales núcleos urbanos. Las teorías ecológicas han tenido el mérito de llamar la atención sobre el impacto primogéneo del desarrollo urbano en la forma en que se produjo en los grandes núcleos sociales norteamericanos a principios del siglo pasado. Sin embargo, la contraposición clásica entre criminalidad urbana y criminalidad rural hoy ya no interesa, como en aquel entonces, porque el problema que preocupa hoy en día es la moderna civilización técnica y sus implicaciones crimogéneas, problema que trasciende en el ámbito de grandes ciudades. La teoría ecológica, por otra parte, simplifica el análisis etiológico de la delincuencia, pues no está en condiciones de explicar la criminalidad que se produce fuera de las áreas delincuenciales ni las conductas no delictivas que tienen lugar en el seno de estas. Teoría estructural funcionalista. Esta corriente de razonamiento, también llamada interaccionista, surgió de los estudios sociológicos que hacían referencia a la interacción de los grupos sociales, considerado al delito como una acción cotidiana de cualquier sociedad, afirmando que se trataba de un hecho normal inevitable. La teoría estructural funcionalista trascendió el ámbito criminológico por postular al crimen que presentaba una normalidad y una funcionalidad. El desarrollo de esta teoría se dio debido a los planteamientos hechos inicialmente por Durkheim y Merton y posteriormente por Clover y Holly, quienes sostuvieron que la sociedad requería del equilibrio para funcionar y que los estudios sociológicos deberían orientarse e interpretar la perturbación y posibilitar la recuperación de la armonía alterada o perdida. Emile Durkheim en 1895 publicó las reglas de los métodos psicológicos, donde expuso que todas las culturas y sociedades
se presentaba una tasa constante de criminalidad, con lo cual determinó que el crimen era un compromiso normal, debido a que la imposibilidad de que existiera una sociedad extensa de él, derivado de que las estructuras de la sociedad, lo anormal sería la presencia de una tasa exagerada de la criminalidad. Según Durkheim, clasificar al crimen entre los fenómenos de sociología normal no significa solo decir que es un fenómeno inevitable, aunque penoso debido a la incorregible maldad de los hombres, significa afirmar que es un factor de la salud pública, una parte integrante de toda la sociedad sana. Para que los actores considerados criminales dejaran de cometer, sería necesario unificar la conciencia moral de la sociedad, lo cual podría reprimir los actos que ofendieran a la colectividad. Pero una uniformidad tan absoluta y universal era imposible debido a la existencia de múltiples factores, como lo físico, los antecedentes históricos y las influencias sociales. Lo anterior favorecía la diversidad de las conciencias sociales. Bandura, un profesor de la teoría del aprendizaje social, establece que una serie de factores que influyen es el comportamiento medio del aprendizaje observacional y el modelaje. ¿Por qué? Ya que da a entender, ¿verdad?, que la sociedad impone un tipo de seleccionado de modelo, ya sea algo simbólico, algo que tiene un ideal como una utopía en la sociedad, ¿verdad? Y que entre los elementos que se encuentra es que la persona tiene que tener un prestigio, las expectativas de los resultados, el establecimiento de metas, la autoeficiencia, el estado del desarrollo económico, colectivo, social, todo, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a Kuhn, el joven inadaptado socialmente puede optar a seleccionar su incorporación a un entorno muy diferente a ese tipo de clase o gente que ellos conocen como una utopía, un ideal, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Esta característica es causar daño y problemas a la gente, conseguir que así como su vida fue infeliz, también se vuelvan infelices los demás, ¿verdad? Y parezca una vida incómoda y muy desagradable. En esta característica, el menor transgresor, como parte de la subcultura delincuente, incurre en actos de violencia, ¿verdad? Y esto, estimados compañeros, es un círculo vicioso, ¿verdad? Porque si desde niño a adolescente esto no cambia en esas actitudes, ya de adulto pues será la misma historia, tal cual, ¿verdad? Esta persona vivió una etapa en su vida frustrante, con traumas muchas veces, o simplemente porque no tenía anhelos, esperanzas, ¿verdad? Entonces, hasta que se convierte en un adulto en que va a padecer o va a hacer sufrir a su familia en un acto de violencia intrafamiliar, machismo, egocentrismo, alcohol, complejos de superioridad, ¿verdad? Hasta que a veces, pues muchas veces le cae la razón, que ya viejos, pues ya grandes, se dan cuenta que la vida pues la desperdiciaron por cosas inútiles. Para mí, compañeros, es muy interesante el tema, ya que no es ajeno a nuestra realidad en la que vivimos, ¿verdad? Porque considero que antes de ser seres racionales, que como supuestamente lo mencionan, somos seres muy emocionales íntimamente, porque de acuerdo a como nos sentimos, tomamos decisiones, actuamos, y en cuanto a eso pueden afectar nuestra vida en el entorno y largamente por mucho tiempo. Bueno, para concluir, les voy a hablar sobre la aplicación de las teorías sociológicas de la desviación en Guatemala y como ejemplo voy a tomar la sociología criminal de las féminas en el departamento del Quiché. Afirmar que el feminismo es responsable del aumento de la criminalidad de las mujeres es tan falso como sostener que es la causa de la pobreza creciente de las mujeres, en especial en el departamento de Jutiapa, que por costumbre o por tendencias ideológicas machistas, los hombres tratan de subrogar a las mujeres en segundo plano. Ahora es de investigar la respuesta del hombre a las nuevas tendencias ideológicas de vanguardia de las mujeres y cómo responden a estas. ¿Violencia? Podría ser, y la reacción a la violenta, cómo lo asimila la mujer. Entre estas está la violencia intrafamiliar. Para definir violencia intrafamiliar es importante revisar entre diversos conceptos que se manejan al respecto. El diccionario de la Real Academia de la Lengua Española establece que la violencia es la aplicación de medios fuera de lo natural a cosas o personas para vencer su resistencia. Está también la violencia conyugal. Gabriela Ferreira define a una mujer golpeada como aquella que sufre maltrato intencional físico
y sexual ocasionado por el hombre con quien mantiene un vínculo íntimo, que la obliga a realizar acciones que no desea y le impide realizar lo que sí desea. Están también las características familiares que incrementan la susceptibilidad de la violencia doméstica, haciendo exclusivo de la policía y el ejército. La familia es quizás el grupo social más violento y el medio social más violento de nuestra sociedad. Es probable que una persona sea golpeada o asesinada en su propio hogar que por otra persona. Y también está la causa que explicaría o están asociadas a la violencia intrafamiliar. En el primer lugar se encuentra el alcoholismo, que lidera la lista de las causas, no solo a nivel nacional, sino que a nivel mundial, y posteriormente el machismo. Dentro de las causas más comunes de los delitos y por ende la sociología criminal que cometen las mujeres en el departamento del Quiché son causa de la violencia intrafamiliar, debido a que se genera a raíz del desequilibrio emocional y social que se produce la desintegración en el hogar, encontrándose con situaciones altamente inestables no solo por las mujeres sino también para sus hijos. En Guatemala existen muy pocas instituciones y organizaciones en las cuales las mujeres son víctimas de violencia familiar, pueden acudir por ayuda psicológica y emocional, puesto que son la primera causa de los crímenes adjudicados a mujeres.